Y así, una noche de miércoles, luego de 15 dolorosos meses, empezó la batalla contra aquel desgraciado que se había apoderado de mi pequeño hijo, misma que les voy a narrar a continuación. Relatos Paranormales Oficial. Esa madrugada no hubo cantar de pájaros. El astro luminoso apenas alentaba a la naturaleza, con sus ligeros rayos opacados detrás de nubes negras. El clima era estable, pero no así dentro de la casa. Aquí era un verdadero suplicio, frío como el hielo, dentro de la habitación de Lucas, mientras un gélido aire causaba escalofríos a los que estábamos en la sala. Ya habíamos perdido la cuenta de cuántas sesiones de exorcismo iban, pero teníamos la esperanza de que esa sería la final, el gran día en el que mi pequeño hijo sería liberado de esa bestia, ese demonio que pretendía acabar con él y con todos nosotros. Fue por eso que en esa ocasión estábamos todos, mis padres, mis suegros, mis hermanos y cuñados, todos en silencio con la mirada perdida hacia la nada, en tanto intentaban mantener la temperatura en sus manos, sosteniendo una taza de té caliente. Los sacerdotes llegaron a la misma hora de siempre. Prácticamente eran ellos los que recibían el amanecer con nosotros. La preparación era lenta, pero cualquier mínimo detalle podría servir de desventaja, así que lo hacían con sumo esfuerzo y cautela. Por ratos veía llorar a mi suegra, la comprendía a la perfección. Esa casa que ahora era el centro de una historia salida del infierno, antes le pertenecía a ella y a mi suegro, hasta que Alejandro y yo nos casamos y la adquirimos. Debo admitir que en un comienzo parecía odiarme, algo comprensible, también al considerar que mi esposo es el menor de sus hijos. Como toda madre, rechazaba el desapego, y para serle sincera, ella lo demostraba sin escrúpulo alguno. Luego llegó Antonio, y recién ahí nuestra relación cambió, pues el amor maternal y el de abuela lo superó todo. No nos convertimos en mejores amigas, pero aprendimos a respetarnos. Al menos, eso es lo que pensé. Tranquila, mamá, hoy acabará todo. Tenemos que tener fe, le decía uno de mis cuñados mientras la abrazaba para consolarla. Poco después ingresaron los sacerdotes a la sala. Con sus ornamentos puestos y sus miradas relajadas, el padre Agustín mostraba una ligera sonrisa, verdadero hombre de Dios y de virtudes admirables que transmitían paz con solo verte a los ojos. Siendo él quien dio los primeros pasos para acercarse más hacia nosotros y darnos su bendición, señal de que el momento había llegado. Una batalla encarnizada nos esperaba, en la que Lucas no era la única víctima afectada en esa maldita pesadilla. Los gruñidos ya comenzaban a escucharse. Apenas poníamos un pie en el pasillo que nos conducía a su habitación, procesión encabezada por los sacerdotes y proseguida por Alejandro, mis cuñados y yo, ya que mis suegros y padres aseguraban no poder soportar presenciarlo. Él lo sabía, el demonio sabía que íbamos hacia él. Lanzaba maldiciones e insultos hacia los padres por atreverse a enfrentarlo, y a nosotros por haberlos llevado para hacerlo. Una vez que ellos llegaron hasta la puerta se detuvieron. El padre Agustín volteó a mirarme, dándome a entender que debía ser yo quien abría la puerta tal cual en cada sesión. Según él, yo era lo único que ataba a Lucas a este mundo, nada más potente que el amor de madre para ser usado como arma. Por consiguiente, era a mí a quien él debía ver primero cuando la puerta se abriera. No obstante, él no estaba solo. Allá guardaban mis dos hermanos, quienes eran los más fuertes en cuanto a lo físico, asegurándose que no se soltara de las cuerdas que lo mantenían unido a la cama, para así evitar que continuara intentando lastimarse. Tal como ocurrió las otras veces, los ojos de Lucas se fijaron en mí. Ni bien abrí la puerta, su semblante demoníaco se tornó en el de un niño asustado.
Era como si por ese breve lapso de tiempo volviera a ser Lucas, quien cargado de dolor y tristeza me pedía que por favor lo ayudara. Aquello me partía el alma en pedazos. Mis ojos empezaban a empaparse de lágrimas mientras Alejandro me abrazaba, para así recordarme que debía ser fuerte. Hasta que de pronto el demonio volvía a tomar el control y se adueñaba de su cuerpo otra vez. Fruncía sus cejas y gruñía para adquirir de nueva cuenta sus rasgos malévolos. ¿Crees que hoy lo van a lograr? ¿En verdad piensas que se van a liberar de mí? Tú y esos 3 sacerdotes no pueden hacerme frente, ni hoy ni nunca. ¿Y qué pretenden con estos guardaespaldas que me pusieron? Mis tíos guardan muchos secretos que les podría contar. Pero antes voy a arrancarle los corazones con mis propias manos. Malditos mortales, débiles e insolentes. Lucas es mío, y me lo voy a llevar al infierno hoy mismo. Pronunció con sus ojos puestos en mí. Valeroso y directo, confiado y empático ante el dolor nuestro, el padre Agustín se adelantó entre nosotros para echarle agua bendita que contenía su hisopo, a la vez que le ordenaba al demonio que se callara. Este gritó de dolor al recibir sobre su cuerpo el sagrado líquido, aquel cuerpo que ya estaba irreconocible, demacrado, pálido, sin apariencia alguna de lo que una vez fue el físico de mi pequeño hijo. Luego del grito agonizante, moviendo sus labios rajados dibujó una sonrisa, dejando ver así los infantiles dientes que ahora estaban todos rotos, podridos, repulsivos. Acumuló saliva tal cual un vulgar delincuente y se le escupió en la cara al sacerdote, para a continuación proseguir lanzando maldiciones que combinaba con risas eufóricas. Ya les dije, ustedes, simples mortales, no tienen posibilidades contra mí. Le voy a quitar la vida a este infante y luego iré por todos ustedes. Lamentarán lo que están haciendo y me suplicarán que les quite hasta el último suspiro, cuando los esté torturando uno por uno. Volví a repetir para acobardarnos. No somos nosotros los que te enfrentamos, es el mismo Dios ante quien tu ausencia maldita tiembla. Él es el que te ordena que te largues de este pequeño y regreses al infierno de donde saliste. En nombre de Jesús te lo ordeno. Revela tu nombre y enfréntate a tu destino. Contraatacó el padre Agustín. Apenas terminó de pronunciar aquello, volvió a arrojar agua bendita, en tanto nos pedía que iniciáramos los rezos. Guiados por los otros sacerdotes, nos unimos a la oración mientras el padre Agustín abrió el libro que contenía el ritual, para así comenzarlo de una vez. La habitación se hizo más fría. En cuestión de segundos, ya podía ver el aliento de todos congelarse al salir de las bocas. Mis 2 hermanos se enfocaban en sostener las extremidades de Lucas con más fuerza, ya que éste se movía desesperado para intentar liberarse de las sogas. Los segundos iban pasando y el tétrico ambiente se volvía más siniestro. El olor a putrefacción que despedía el cuerpo de mi hijo ahora se hacía más insoportable, pero ni siquiera los gritos de dolor lograban detenernos. En un momento dado, surgió una terrible aura oscura que envolvió a Lucas, haciendo aquello que nos asustó desmesuradamente. Mis hermanos se dieron ante tan abominable fenómeno, dando un paso atrás y soltando las extremidades. Quedaron estupefactos contemplando cómo el cuerpo empezaba a levitar. Si no fuera por uno de los padres que les dijo que volvieran a sujetarlo, de seguro ellos no hubieran salido de ese trance. Volvieron a agarrarlo, pero con mucha más fuerza, misma violencia que ocasionó aquel incidente que dejó espantados a todos. Sentí que mi corazón se detuvo por un instante, cuando el crujir del hueso sonó al quebrarse. Era uno de los brazos de Lucas, quien lanzando un grito de sufrimiento quedó con el hueso expuesto fuera de la piel. Acto seguido, y reinando un silencio abismal en la habitación, él dirigió su mirada desolada para decirme con su voz penante: «Mamá, por favor, me están haciendo daño. Mira lo que me hicieron. Mira lo que me hizo mi tío. Diles que me dejen en paz. Diles que dejen de lastimarme. Por favor, mamá, te amo. Ayúdame». Ver las lágrimas de mi pequeño hijo cayendo de sus ojos me hicieron caer en el mismo infierno.
Un padecimiento indescriptible empezaba a recorrer por mis venas, envenenando cada gota de mi sangre de culpa y tormento. A duras penas atiné a balbucear su nombre en medio de ese llanto desconsolado, mismo que fue interrumpido una vez más por uno de los curas. No te dejes engañar, él no es tu hijo. Él es el padre de la mentira. Te está utilizando para estropear el ritual. No dejes de rezar, no bajes la guardia. Sé fuerte, su brazo sanará. Pero si no lo liberamos del demonio, perderá la vida. Dicho esto, cerré mis ojos y tapé mis oídos para ya dejar de verlo y escucharlo. Alejandro me abrazaba con más fuerzas, rezando con mayor confianza, como si de esa manera me hiciera recordar que la batalla, tal como lo dijo el padre, era con el maestro de la mentira. Sin embargo, no logramos evitar lo que sucedería instantes después, cuando uno de mis hermanos, precisamente aquel que sin querer quebró el brazo de mi hijo, recibió la prueba más pura de que era el mismo mal quien lo dominaba. Tan solo se descuidó por unos segundos. Al haber soltado el brazo, Lucas logró zafarse, y con el borde del mismo hueso expuesto, hizo un movimiento cuya velocidad infrahumana ni siquiera nos lo permitió verlo. Solo recuerdo observar cómo el líquido hemático voló por los aires, salpicando a todos los que estábamos cerca. Mi hermano cayó hacia atrás, lanzando un grito de dolor, en tanto cubría con sus manos el profundo corte que Lucas le propinó con su extremidad herida. Ni siquiera los padres podían creer lo que pasó. ¿Cómo era posible que un niño, con el hueso salido de su brazo, lograra hacer un daño semejante? Sin lugar a dudas, solo alguien que tuviera un demonio dentro. Fue mi esposo quien con uno de mis cuñados se adelantaron para asistirlo, en tanto él lo reemplazaba para volver a sujetar a Lucas. El otro levantó a mi hermano para sacarlo de la habitación. Hubiera sido lo normal que yo también saliera para asistirlo, pero el padre Agustín no me dejó, diciéndome que me requería ahí con él. Mientras el demonio volvía a mostrar su repugnante aspecto y empezaba a burlarse de lo que acababa de hacer, un sentimiento incontenible surgió dentro de mí. Comencé a gritar a ese espectro. Le decía que dejara en paz a mi hijo, que regresara al infierno y no volviera nunca más. Todo eso se lo decía mientras el padre continuaba el ritual, lo que ocasionó que el demonio entrara en un estado de confusión al no saber a quién dar resistencia. Poco a poco, este empezó a mostrar debilidad. Se le podía notar por los gritos desgarradores que lanzaba. Por momentos veía cómo la piel en algunas zonas de su cuerpo comenzaba a adoptar un color oscuro, para a continuación despedir una especie de vapor, como si se estuviera quemando vivo. Gradualmente, todo el ambiente comenzó a cambiar, de la misma manera que los detalles del aspecto de mi pequeño. Su rostro empezó a perder esa monstruosidad, sus ojos humedecidos volvieron a tener pupilas, su voz gruesa empezó a perder potencia, mas sus gritos comenzaban a detonar desesperación, temor. Y así, de un momento a otro, los papeles se intercambiaron. Por primera vez ahora, era el demonio quien parecía sentir miedo. Su mirada, de ojos desorbitados y hacia la nada, lo dejaba en evidencia, hasta que por fin cedió, y usando un último alarido bestial, reveló su nombre al padre Agustín, que era lo que éste tanto le exigía nombrar. Lo siento, pero no les voy a compartir cuál fue el nombre que pronunció, pues me invade el pánico con solo recordarlo. El punto es que a partir de ese instante, la victoria se hizo alcanzable para nosotros, puesto que el demonio no hizo más que caer más y más. Aquella misma aura oscura que brotó de él cuando lo vimos levitar, ahora empezó a salir nuevamente, pero esta vez para alejarse de su cuerpo y abandonarlo, para terminar disolviéndose en el aire como si fuera humo perdiéndose en la nada. Por fin la batalla había terminado. El demonio abandonó el cuerpo de Lucas, quien quedó tendido inconsciente sobre su cama, en tanto el frío inmenso, como así también el pestilente olor, iban desapareciendo de la habitación. Yo volví a romper en llanto. El padre Agustín me miraba airoso, aliviado, con su rostro empapado del sudor,
mismo que mojaba también la pacífica sonrisa de sus labios. Con el paso del tiempo, tanto mi hermano como Lucas lograron curar sus heridas, a diferencia de que mi pequeño no recordaba absolutamente nada de lo que pasó, algo que los padres ya nos habían advertido. Poco a poco empezó a ganar peso, su piel, su cabello, sus fuerzas, todo eso lo recuperó, y en cuestión de meses ya era el mismo niño de siempre. Lamentablemente Antonio tuvo que estar bajo tratamiento psiquiátrico por un buen tiempo, hasta que así pudo superar lo vivido y perder el miedo a su hermanito. También los sacerdotes siguieron acompañándonos por varios meses, en especial el padre Agustín, quien llegó a ser muy apreciado por todos, en especial por Lucas, quien para él era simplemente un amigo más de la familia que apareció de repente. Era una tarde de invierno cuando, hablando precisamente con este sacerdote, le preguntamos qué había provocado la posesión, por qué le pasó a Lucas, y si es que algún día el demonio podía regresar. Él nos confesó que, antes de que supiera que la diócesis había aprobado el exorcismo, se preocupó en estudiar todo el caso, siendo el motivo del origen lo primero en que se enfocó. Así es como llegó a una historia que escuchó de algunas personas ancianas de la zona, la cual sucedió hace unos cuantos años atrás. Una mujer que se dedicaba a la magia negra, odiada y despreciada por muchos, solía enterrar sus trabajos en el pequeño sector del monte, aquel a donde los niños ahora acostumbraban ir a jugar. Para ello hacían cavar pozos que, cuando no los terminaba de rellenar, quedaban así a la intemperie, y sin importarle absolutamente nada, buscaba cavar otro, dejando varios así. Recordamos lo que Antonio nos contó aquella tarde, cuando regresó con Lucas de su juego, coincidiendo cuando comenzó todo. Dijo que su hermano se había metido en un pozo para ocultarse, así que creo que a eso se debió todo. Sin lugar a dudas, esa porquería que había enterrada podría haberlo provocado, y nos preguntamos cuántos otros lugares así de peligrosos podrían haber. No obstante, la historia no termina ahí, pues el padre Agustín también nos dijo que, cuando escuchó que mi hijo se ocultó en un lugar así, fue a investigar, ya que luego de saber lo que hacía la bruja, tuvo sus sospechas. Por gracia de Dios, así fue como halló el pozo y pudo darle fin al mal. Pero mientras lo hacía, encontró algo que salió al remover un poco de tierra. Se trataba de una fotografía envuelta con cintas y tela negra. De seguro era un trabajo. Dado sus conocimientos sobre el tema, él intuyó que era uno poderoso para alguien que la bruja odiaba mucho, una enemiga quizás. Y aunque nosotros jamás vimos la fotografía, el padre Agustín juró que logró reconocer a la víctima de ese trabajo, siendo de esa manera que finalmente concluyó que ya estaba predestinado por el mal invocado. La mujer de la fotografía era mi suegra, quien juró que no sabía nada al respecto, pero jamás volvió a mirar a los ojos a Lucas hasta el último día de su vida. ¿Qué tal, amigos? Hasta aquí llega la última parte de esta historia. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse y compartir el contenido. Esta historia fue adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para Relatos Paranormales. Les dejo otros videos por aquí en pantalla para que los vean. De igual manera, si tienen alguna historia que contar, encontrarán la página de Facebook en el comentario fijado. Y si tienen algún trabajo de brujería, también encontrarán el contacto de Diego, quien se dedica a este tipo de menesteres. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.